Queremos tener hoy al jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, don Luis Gerardo Villanueva, un poco para que nos aclare a todos los costarricenses sobre la situación que trascendió esta semana y es el proceso inconstitucional que señaló la sala. Aquí vimos conferencia de prensa con los representantes de la alianza manifestando sus apreciaciones en torno a esto, pero necesitamos también conocer la parte oficial, la parte del gobierno, a ver qué procede. Don Luis, gracias por estar con nosotros luego de esta resolución. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros algo adelantamos, en realidad no conocíamos mayor cosa del texto que la Sala Constitucional emitió con su voto sobre el procedimiento de la reforma fiscal, en donde declaró inconstitucional. Ahora ya sabemos un poquito más, es decir, que el procedimiento fue porque se alargó sin que el plenario lo alargara el plazo de la comisión, que la comisión tenía para dictaminar. En esta primera la sala es contradictoria, para nosotros es de extrañar que en una resolución ha indicado que los plazos son ordenatorios y no son perentorios. Y entonces aquí le aplicó el principio de que son perentorios cuando nunca se dijo que era perentorio, era simplemente ordenatorio, en donde no había un plazo específico, sino que se podían seguir discutiendo y votando mociones hasta su resolución final. Nos pareció en realidad que hay una contradicción de la sala, y además siendo el derecho parlamentario dinámico, flexible, cambiante, precisamente para adecuarlo a las circunstancias. Siempre respetando los principios del derecho de enmienda y siempre respetando principios como el de publicidad, etcétera. Nosotros efectivamente nos sorprendió esta contradicción de la sala. Y además el que se nos diga que no se publicó en la comisión cuando las mociones aprobadas no eran sustanciales, eran exoneraciones. No estaban modificando, digamos, el texto en la estructura del impuesto de renta, del impuesto al valor agregado, siempre seguía siendo impuesto al valor agregado, siempre seguía siendo el impuesto de ventas. O sea, el que se diga que son mociones sustanciales cuando fue nada más mociones que tenían que ver con exoneraciones, no era sustancial porque no afectaba el plan fiscal en el fondo, la reforma que se quería hacer. Bueno, el número de mociones, 50 o 53 mociones, no incide en que el plan fiscal cambió, no incide en eso. Bueno, eso son las sorpresas y eso es lo que hemos estado tratando de analizar, pero es una realidad. Ya nosotros partimos de la base de que es una realidad. ¿Qué hace esta realidad? Ya yo lo he dicho, esto es como un paro respiratorio, es alguien que le dio un paro respiratorio, puede ser que se muera si no sale de ese paro. Para salir de ese paro hay que hacer un estudio de una viabilidad política y técnica. Técnica es hasta dónde llega la gravedad de esta resolución, hasta dónde llega la gravedad de la enfermedad, si es terminal o no es terminal, o si es efectivamente contundente. Y entonces vamos a ver, esto nos lleva a comisión, a repetir todo lo que sucedió en comisión. Además esto nos lleva para ver si tiene o no tiene, sigue vigente el 208 bis, que la propuesta tenga una tramitación expedita. Nos parece que en este momento no tiene los 38 votos. También hay que analizar si, aún teniendo los 38 votos, como ya nosotros los hemos conseguido, el ambiente y el clima para un plan de impuestos está para eso, porque creo que en esto lo que hace la sala es ponerse un poco con una resolución sin ponerse o sumarse a un clima que se fue estableciendo en esos días, y entonces ese clima todavía existe. Entonces, bajo ese clima tendrá viabilidad política este proyecto, aún teniendo 38 votos, que tampoco se los tenga hoy. Por eso es que
estos son los análisis que nosotros tenemos, pero que el proyecto regresa a comisión, que el proyecto tiene un paro respiratorio, una vida muy dependiente de factores y circunstancias que hay que analizar, es lo cierto. Y eso lo estamos analizando en Liberación Nacional y desde luego el Gobierno de la República. De hecho, tal vez la sala inclusive pueda ampliar su resolución a otros lineamientos como al 208 o otros. No, el análisis es importante para verlo ya, la sustancia de la resolución final nosotros tendríamos que valorarla para ver hasta dónde con exactitud llega el alcance o el daño que se le ha hecho al proyecto, hasta dónde dicen ellos que hay que retrotraer los procedimientos. Don Luis, bueno, ya esta tarde vimos que ustedes tratan entonces de pasar la página, por lo menos para que el plenario se agilice y avance. Hay un tema muy importante que usted mencionaba y es la ley de tránsito más otros. Así es, estas luchas que hay en nuestras calles, ¿verdad?, con las también multas que ya han sido derogadas o han sido declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional, hace que la Asamblea Legislativa tenga que tener una respuesta inmediata con un proyecto de ley que le permita a la reforma no solo poner montos razonables, proporcionales y constitucionales a las multas, sino también que regule una serie de circunstancias que hoy no están reguladas. No solo volver a hablar sobre organización de la ley en sí, ¿verdad?, de todo el sector vial de este país, sino también, bueno, hay que debatir. Aquí se ha hablado del alcohol que se permitiría, no solo también las velocidades que se permitiría, también hay unas circunstancias especiales como las bolsas de aire, si hay bolsas o no hay bolsas de aire, si son obligatorias o no son obligatorias, otros que tienen que ver con el seguro obligatorio que también están ahí implementados, lo que pasa con la revisión técnica vehicular, ¿verdad?, en qué forma se otorgaría en el futuro. Todas estas cosas están en este plan de reforma a la ley de tránsito que deberíamos nosotros aprobar en los próximos días para sacar de una vez este tema y tener más, yo diría, más orden en nuestras calles y desde luego menos muertes y un reordenamiento vial importante que requiere Costa Rica en este momento. ¿Cuál es la propuesta concreta para agilizarlo? No, en este es que están en primer lugar que nosotros entremos a verlo, que aprobemos el empréstito que está, perdón, el convenio que está en el segundo debate, que es un convenio para el intercambio de información financiera con la hermana república o con la República de Holanda, el Reino de los Países Bajos y Costa Rica, aprobar el segundo debate y entrar entonces a ver la ley de tránsito. Pero también hemos propuesto una tramitación rápida, aplicándole el artículo del reglamento que lo permite, el 208 bis, a proyectos como fortalecimiento fiscal y transparencia fiscal. En eso estaremos conversando para tratar de acelerar la tramitación de estos proyectos, que también son proyectos que van a evitar evasión y que son proyectos que van a evitar efectivamente una fuga de impuestos que también nos hace aumentar la crisis fiscal que vive el país. Y además nosotros quisiéramos que se convocara ahora proyectos que se habían retirado esperando un consenso, como es la investigación en seres humanos. Quisiéramos ver en el plenario investigación en seres humanos, quisiéramos también ver el tratado de inversiones con China, quisiéramos ver el impuesto a los casinos, quisiéramos ver también proyectos de otra índole, como es la compra de deuda externa costarricense, el proyecto llamado la emisión de eurobonos, para tratar de abaratar la deuda del Estado costarricense, que está también en el plenario, entre otros. Vamos a tratar de procurar que esta Asamblea Legislativa haga un cierre con proyectos importantes que efectivamente nos ponen por lo menos ya no tan atrasados como estamos al día de hoy en esta Asamblea. Bien, muchísimas gracias, don Luis Gerardo.